implementado algo en beta, entonces ahora hubo que actualizarlo un poquito. Y vamos. Sí. Ya. Ahora sí, estamos en vivo. Así que bienvenidos a el séptimo conversatorio de las conversaciones constituyentes. El tema de hoy día son derechos humanos y constitución. Como breve introducción, nos gustaría hablar de los derechos humanos como derechos humanos, más allá de lo que nosotros, quizás por nuestra historicidad en Chile, entendamos como derechos humanos. Entonces, no nos enfocamos solamente en lo que tiene que ver con nuestra memoria histórica y esas violaciones a los derechos humanos, sino que entender los derechos humanos como el derecho al medio ambiente, el derecho a la cultura. Eh, ¿Por qué? Porque una nos hemos ciertos temas macro. Nosotros hemos hecho conversatorios que son súper específicos. Ahora hemos hablado sobre pueblos, hemos hablado sobre mujeres, hemos hablado sobre medio ambiente. Y uno de los temas que efectivamente está presente en absolutamente todos los conversatorios que hacemos es el de los derechos humanos. Entonces, el objeto de este conversatorio es justamente entender los derechos humanos desde esa mirada transversal que realmente empieza a abarcar todas las necesidades que, que estamos marcadas en esa frase de exigimos dignidad. Dentro de esto van a desarrollar las... Me gustaría que partieran ustedes por presentarse y así le damos un poco con el conversatorio. ¿Ya? ¿Qué partí? Parto yo. Mi nombre es Daniela Dani, Espinosa. ¿quieres presentar? Sí, sí, sí. Soy Daniela Espinosa, soy actriz, soy integrante de RACH y vengo en representación de la Red de Actrices Chilenas. Además tengo un amplio como abanico o trayectoria en relación al trabajo que se hace en territorios y en comunidades, por el trabajo actual que tengo, pero también por el trabajo que he podido desarrollar a través de los años. No sé qué más decir. Después seguimos conversando. Sí. Rodrigo, te doy el pase. Gracias, gracias Daniela. Mi nombre es Rodrigo Quiroga, yo soy activista de Amnistía Internacional. Llevo en esta labor de activista desde el año 1989, así que pueden calcular para atrás la cantidad de años. Y participo en un equipo que se llama DESCA, que se llama Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y que está compuesto precisamente por activistas de Amnistía Internacional. Y en términos de profesión, me dedico a hacer clases en una universidad. ¿Será donde yo trabajo? Entonces, partamos. La primera pregunta yo creo que es la más larga porque es bastante compleja y tiene que ver con explicar a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, me gustaría un poco que se refirieran a la amplia gama que cubre los derechos humanos. Y acá a mí me pasa que, y esto es como una expansión un poquitito más personal, nosotros le íbamos a preguntar que definieran o que le explicaran a la audiencia un poco cuáles son los derechos humanos de primera, segunda, tercera o incluso la propuesta de la cuarta generación. Pero también está el tema de los marcos de derechos humanos, porque hay un par legal, hay ciertas cosas que son tratados internacionales, hay ciertas cosas que están insertas en algunas legislaciones y hay ciertas cosas que a mí no me queda muy claro dónde están. Entonces, como pensando en una vinculación quizás más legal. Entonces, me gustaría primero que partieras tú, Dani, viendo más el tema del derecho a la cultura y para que después Rodrigo nos dé como una visión más amplia de lo demás y también más técnica, también desde la ley. ¿No? Ya. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, la Convención Nacional de Derechos Humanos dice que existen una serie de artículos que nos permiten poder generar una normativa mundial de resguardo, sobre todo, y en macro, porque se subdividen muchos temas, a la posibilidad de que cada persona
en este mundo pueda vivir de manera libre, con una protección y en condiciones de igualdad respecto a otras personas que habiten en este mundo y puntualmente en cada territorio. Por eso lo estoy diciendo súper a grandes rasgos, pero también para ser súper como general, como para llegar a cultura. Cuando la Convención Nacional propone esto, le pide a los estados que puedan firmar que están de acuerdo con esta propuesta y que puedan ratificar, y eso significa que después puedan incorporarla dentro de sus propias legislaturas, dentro de sus propias constituciones, para que puedan operar en relación a este acuerdo de derechos humanos en cada uno de los territorios, ¿sí? Esto es súper importante porque hasta el día de hoy hay estados que no han firmado, hay estados que han firmado pero no ratificado, y hay estados que han ratificado pero no han generado propuestas legislativas en relación a un estado garante de derechos, ¿sí? Dentro de ese contexto, y un poco como yéndome a la pregunta puntual que me haces tú, Fran, los derechos de segundo orden o de segunda generación son los derechos sociales, económicos, culturales. Dentro de este contexto de derechos culturales, sociales y económicos, se dice que son todos los derechos que nos permiten poder englobar un territorio y dar ciertas garantías del libre ejercicio de estos derechos. Es decir, que por ejemplo, que se va a generar, se va a propiciar una normativa y una legislatura, una jurisprudencia que permita resguardar la libertad de cultura, la protección en términos económicos, de poder acceder a cosas que son básicas, en base al sentido de la igualdad y la no discriminación. ¿Sí? Eso es súper importante porque estamos hablando de que, y ahí hay también poner énfasis, de que el artículo, por ejemplo, 27 de los derechos sociales, económicos y culturales habla de cultura entendiendo las artes, la literatura, las letras, también así el conocimiento científico. En la red de actrices nosotros creemos que cultura es todo. Y si bien nosotros entendemos que las artes, las letras y también el conocimiento científico son parte importante de lo que genera conocimiento y permite una divulgación de la cultura en cada una de estas expresiones, también entendemos que la cultura son las prácticas sociales que se establecen en territorio determinado, con los grupos sociales y las personas que participan en esos territorios determinados, ¿sí? Y que eso tiene que ser bajo un contexto de igualdad y participación social activa. Y también que esa cultura no puede ser definida mayormente porque tiene que existir la posibilidad de poder transformarla, porque se entiende que la cultura debe ser dinámica, debe ser heterogénea y debe subsistir en un contexto de que está en constante cambio, por lo tanto se puede transformar. Y cuando hablamos de que los derechos culturales deben englobar esta idea de cultura, también estamos entendiendo una cultura o estamos proyectando una idea de cultura que no es una cultura, sino que estamos hablando de una pluriculturalidad. Y estamos estableciendo un concepto de diversidad cultural. Porque el territorio en el que nos desarrollamos va a tener vertientes de valores o no de valores, de prácticas, de discursos, de imágenes que pueden estar referidas a religiones, que pueden estar referidas a cosmovisiones de pueblos originarios e indígenas y a un sinfín de otras características que no siempre van a ser propias las unas con los otros. En este contexto es súper importante entender que estos derechos que se entienden de segunda generación son sumamente relevantes, porque no se puede apelar a los derechos de la primera generación, que son la libertad de tener igualdad, no discriminación, entre otros muchos, como a la no violencia, a la libertad de expresión, por ejemplo, en un contexto donde los derechos sociales, económicos y culturales no están regidos ni están como visualizados en una normativa que permita el ejercicio de los mismos.
sobre todo aún cuando pensamos que estamos en un momento de perspectiva crítica y donde lo más importante es poder visibilizar a todos esos grupos sociales y a todas esas personas que hoy día no están siendo visibilizadas, por ejemplo, en un estado como el chileno. Voy a dejarlo hasta ahí porque hay mucho más que conversar, pero me imagino que Rodrigo tiene más apreciaciones que contar. Ok, gracias, Daniela. Bueno, los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Y respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos podamos vivir dignamente en un entorno de libertad, de justicia y de paz. Y el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, y a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos, porque hay una gama importante de derechos. Ahora, considerando que hay que enmarcarlos, estos derechos, para ello, desde el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en el año 1948 y tiene 30 artículos, que en el fondo es un marco de referencia en el cual se ajustan las leyes y la acción política de todos los países particularmente. A pesar de que los estados y la comunidad internacional deben garantizar el ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del mundo se vulneran todos los días, ya sea en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados, en las fábricas y, por qué no, hasta incluso en Internet. ¿Ya? Entonces, tenemos que esos son los derechos humanos, o sea, están ratificados en normas, en tratados, en declaraciones que los países firman habitualmente. Luego, la pregunta relacionada con los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los derechos que están, los primeros derechos son precisamente los derechos civiles y políticos, que son los primeros que comienzan a aparecer, y para ello se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966. Entonces, cuando se habla de los derechos de la primera generación, estamos hablando de derechos civiles y derechos políticos, los derechos a la igualdad, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, al derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al juicio justo y a la prohibición de la tortura. Entonces, si ustedes revisan la historia de Chile hacia atrás, van a poder darse cuenta que efectivamente hay una buena cantidad de estos derechos que probablemente en periodos de nuestra historia no se han cumplido, precisamente porque tenemos un pasado que de alguna otra manera representa una buena cantidad de violaciones a los derechos humanos particularmente. Sin embargo, nuestro país ha firmado muchos de estos acuerdos internacionales, de estos tratados, y explicar lo que son los derechos de la segunda generación, que tal como lo dice Daniela, tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que fue a través del un pacto internacional que se redactó el año 1966 también a través de Naciones Unidas. Entonces, acá lo que se busca con estos derechos de la segunda generación son las condiciones de trabajo y de vida y el acceso a las necesidades de la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos posibilidad de ejercer estos derechos, aquí ya estamos hablando de, por ejemplo, trabajo digno, por ejemplo, tener una vivienda digna, por ejemplo, y todo esto debido a que en la era industrial o en la época de la modernidad van apareciendo una serie de sucesos donde necesariamente se tienen que ir incorporando estos derechos. Es decir, hablemos lo que ocurrió en Chicago con la protesta de los trabajadores para las mejoras de las condiciones de trabajo,
que desencadenan protestas y que finalmente terminan en el reconocimiento de estos derechos y que pasan por lo demás a ser inalienables, es decir, por el solo hecho de existir ya tenemos estos derechos. También abordan nuevas necesidades de la época y el llamado mundo moderno para llevar una vida digna. Los ciudadanos se dieron cuenta que para garantizar la dignidad humana no bastaba con que el Estado se abstuviera de interferir en ciertas esferas de la vida y en consecuencia empezó a pedir al Estado que tomara medidas para promover estos derechos. Entonces, estos derechos van apareciendo en pactos internacionales y que posteriormente los gobiernos van adoptando y que van incorporando en su legislación. Y es por eso que también hay todo un ámbito de políticas públicas relacionadas con los derechos humanos que se tienen que ir incorporando a la legislación. Es decir, una persona que, por ejemplo, ya que Daniela estaba hablando de cultura, acceso a la cultura, también tiene que ver con el acceso a la educación, que también es un tema no menor. El derecho al disfrute de la capacidad de disfrutar, por ejemplo, de espectáculos, por ejemplo, ¿ya? Eso es importante porque eso también tiene que ver con ciertos derechos que nos permiten a nosotros entender situaciones, comprender el teatro, tiene mucho de eso también. Eh, entonces, por ejemplo, cómo mantener a una familia, el derecho al ocio, el derecho a la salud, que en muchos países, sobre todo en América Latina, son situaciones que nosotros pensamos que ya las tenemos superadas. Nosotros sabemos que en la práctica para acceder a la salud en países como el nuestro también es bastante complicado. Aprovecho de señalar que Amnistía Internacional, para efectos de lo que esta pandemia hizo precisamente una investigación acerca de cómo los trabajadores de la salud estaban sobrellevando eh, esta pandemia en su trabajo, y yo creo que ahí hay una labor que es súper importante y que muchas veces queda invisibilizada. Bien. Eh, en cuanto a los derechos de la tercera generación, los cuales se basan en la idea de solidaridad, consagran los derechos colectivos de sociedades, pueblos o grupos. Y ahí nosotros creo que lo mencionó también Daniela, nosotros ahí podemos hablar del convenio 169 firmado por Chile de la OIT para efectos de un compromiso que la nación adopta con los pueblos originarios. ¿Bien? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que estamos pensando en pueblos, en grupos, también en minorías sexuales, leyes como la ley de antidiscriminación, que cuando se firman muchas veces también quedan bastante cortas. Amnistía Internacional tiene una campaña precisamente dirigida y a señalar que esta ley de antidiscriminación es una ley que muchas veces queda bastante corta en ciertos ámbitos y donde muchas veces la práctica de estos derechos que debieran quedar asegurados no sucede. Eh, También los derechos de tercera generación incluye otros derechos como el desarrollo sostenible, a la libre determinación y a un ambiente saludable. Y para eso una de las cosas interesantes, como ejemplo, es que es la oportunidad que perdimos como país al no firmar el acuerdo de Escazú, que era un acuerdo latinoamericano, que era un acuerdo que protege a los defensores de los derechos ambientales, y Chile ha tenido en el transcurso de este año al menos tres casos emblemáticos, como el caso de Macarena Valdés, Alejandro Castro y Rodrigo Mundaca de Modatima, ¿ya? Entonces, ahí nosotros nos encontramos que hay situaciones complejas porque hay personas a nivel nacional que están defendiendo sus territorios. En muchas partes del mundo, las condiciones de pobreza extrema, los desastres ecológicos y naturales, la opresión y la colonización impiden avanzar muchas veces de manera significativa en estos temas. Y por ello se consideró necesario reconocer una nueva categoría de derechos humanos a fin de garantizar a la sociedad las condiciones para realizar estos derechos de primera y segunda generación.
Entonces, en la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre el desarrollo, sobre el derecho al desarrollo, su artículo 1 indica: el derecho al desarrollo es un derecho humano, inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Así es que eso es lo que quería señalar. Rodrigo, ahí te faltó sumar los de cuarta generación que tienen que ver con el acceso a la sociedad de la información y todo lo Sí, que tiene que ver como con este mundo virtual. sí, no, sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Sí, eso lo tengo súper, súper claro. Ahora, en relación a eso, hay que considerar ahí también otros aspectos que son no menores, no solamente dentro de eso, que el acceso, también ahí se dan algunas situaciones de discriminación también, ¿ya? Los derechos de cuarta generación están precisamente relacionados con las tecnologías de la información, la comunicación, pero uno de los grandes problemas que nosotros nos podemos encontrar es que se pueden generar situaciones de discriminación, de vigilancia también, y yo creo que es uno de los grandes Sí, temas, de vigilancia de datos, por ejemplo, y ese es uno de los graves problemas que está enfrentando hoy día la sociedad en relación a eso. Por lo tanto, y también las brechas económicas. Hay que considerar que con esta pandemia, una de las cosas que ha ocurrido es que se ha notado esta brecha que hay entre aquellos que quieren acceder, que pueden acceder a través de una conexión de Internet a clases, por ejemplo, ¿ya? Y hay otro grupo que le cuesta acceder porque no tienen la posibilidad de hacerlo, porque no tienen un plan apropiado. Entonces, ¿quién debiera hacerse cargo de eso? Se supone que el Estado, sobre todo para los colegios municipalizados, debiera proveer de ese Internet. Entonces, no todos tienen acceso a, no todos tienen acceso a la tecnología informática. Y otra cosa importante, es decir, esto también tiene que ver con el mundo de la cultura, porque en definitiva todos estos aspectos tienen que ver precisamente con un cambio cultural, es decir, nosotros estamos hoy día hiperconectados y por lo tanto la información muchas veces fluye desde ahí, y eso tiene que ver con un impacto de la información. La tecnología en el fondo también va incidiendo en nuestros modos de actuar, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos que considerar que también dentro de, dentro de esto hay grandes empresas tecnológicas, como por ejemplo el mismo Facebook, Google, que podrían de alguna u otra manera coartar cierto tipo de derechos, ¿ya? Tienen que ver con modelos de negocio que están vinculados al Big Data, al Internet de las cosas, y que muchas veces expone a temas como lo que es la derecho a la privacidad, ¿ya? Por lo tanto, también hay un tema ahí que es súper importante, porque muchas veces nosotros no sabemos desde dónde logran captar nuestros datos, porque a veces nos llega una llamada telefónica ofreciéndonos algún tipo de producto, si nosotros no hemos entregado ningún tipo de número de teléfono o datos, entonces también son inquietudes. Entonces eso también nos habla de una vulneración a nuestras libertades. exacto. Es importante lo que dijiste, Rodrigo, en relación también a cómo el tema de la propagación de la información personal, por ejemplo, que uno tiene ya sea en redes sociales o cuando uno va a comprar y tiene que ingresar una cantidad de datos en el computador para poder hacer una compra, por ejemplo, sobre todo en este momento donde se solicita que se hagan más compras delivery que presenciales, y cómo esto también tiene que ver con una cultura, porque finalmente lo que vemos es, por una parte, prácticas sociales que establecen y delimitan cuál es más o menos el abanico de dinámico en el cual se mueve un Estado, un territorio,
Y por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos que tiene un Estado para poder resguardar, por ejemplo, los derechos y las libertades individuales y también de los grupos sociales de estos territorios? Y lo que prioriza respecto a esos puntos. Hay una diferencia sustancial ahí y a lo mejor sería interesante como poder meter la colación a propósito de la pregunta que tiene que, o sea, a propósito de las garantías de los derechos, que tiene que ver con que el Estado subsidiario, a diferencia de un Estado garante de derechos, está privilegiando otro foco, que tiene que ver con el libre mercado. Por tanto, y lo digo a propósito de lo que hablabas de la información, porque una extranjera hace mucho tiempo atrás me decía, aquí ustedes entregan el RUT como cualquier cosa. Van al supermercado y le dicen del RUT y uno guión ta. Y decía, ese es tu código verificador de persona, ese es tu número de que perteneces a un territorio determinado, una sociedad, y ustedes lo dan así como así, decía. Yo lo pensaría 3 veces antes de darlo, porque ¿qué van a hacer con esa información? Y me llamó mucho la atención porque es algo que, como nosotros reproducimos en estas prácticas sociales, cultura, a veces no nos damos cuenta y absolutamente vagamos por estas acciones sin tener una conciencia de qué es lo que significa realmente poner cierta información en cierto contexto. Pensando también que es un Estado que no está garantizando estos derechos y estas libertades individuales, por lo tanto, estamos un poco desprovistos de que se puedan vulnerar a lo mejor estos derechos y libertades. Claro, ahora quiero voy a es. frenarlo ahí para ordenar un poco la conversa, porque me gustaría rescatar un par de puntos de lo que han dicho, que creo que como para ordenarnos la estructura, a las personas que no sabemos del tema, es súper importante entender. Uno, por lo que ustedes han hablado y por lo que dice mi torpedo acá al lado, es que efectivamente no estamos hablando de una cronología o de temas distintos cuando hablamos de las generaciones, sino que por un lado está lo que bien dijo Daniel, que no se pueden garantizar la primera generación porque los de segunda no están funcionando. Y pasa un poco lo mismo con algunos derechos de tercera. O sea, yo acá los veo y está el derecho a la participación en el patrimonio cultural, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú tienes derecho a acceder a la cultura si no tienes derecho a participar en tu cultura? Entonces, por un lado, se empiezan a hacer estas generaciones para, de alguna forma, me imagino, facilitar que se cumplan las generaciones anteriores. Y por el otro lado, también se empiezan a incluir temas que por el avance de la sociedad van siendo tingentes, como si estamos destruyendo el medio ambiente, quizás lo deberíamos proteger. Si estamos teniendo vidas digitales, quizás también deberíamos ver qué pasa ahí. Entonces, en el fondo se empieza a avanzar en las generaciones desde esos dos ámbitos. Recalcar que hasta donde yo tengo entendido, para que nuestros vecinos no se confundan, la cuarta generación no está consagrada en tratados internacionales aún. Todavía no. Para dejar eso en claro. Y ahora sí, volviendo a armar lo que estaba diciendo tú, Dani, nuestra pregunta 2 justamente tiene que ver con cómo, o sea, cómo se fiscaliza que se cumplan. Y me gustaría, ya que no estamos tan bien con el tiempo, me gustaría unir la pregunta 2 y 3, que por un lado tenemos que saber cómo se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos a nivel nacional, y como sabemos que no se están cumpliendo, porque es súper simple, retomando el tema del acceso a Internet de las escuelas, por ejemplo, no solamente tiene que ver con la privacidad de ese estudiante, también tiene que ver con el derecho a la educación de ese estudiante, porque si yo soy el Estado y tengo que garantizar que las niñas de mi sociedad accedan a la educación, pero les exijo que se conecten a Internet, siendo que no tienen equipos, siendo que no tienen, o que quizás todavía tienen los equipos conectados, pero que no tienen las redes de Internet. Entonces, ¿cómo yo, como Estado, cómo fiscalizamos que en el fondo se está violando el derecho humano a la educación? ¿Cómo podemos evitar que ese tipo de cosas ocurran, entendiendo que estamos en contexto de pandemia y todo, pero finalmente se están violando un derecho humano? Y ese es un ejemplo súper burdo. Sabemos que si leemos realmente los listados, sabemos que se violan bastante todos los días. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se fiscalizan? ¿Existen sanciones? Y de qué forma podemos integrarlos en el documento de la Constitución para evitar que se sigan violando. Entonces, ahora sí ya no sé quién quiere partir.
quizás sería bueno partir con el derecho a la cultura, porque es más abstracto y es más general, porque como tú bien lo dices, no tiene que ver con un tema en específico, sino que tiene que ver con todo lo que hace la sociedad. Entonces, cómo algo que es anterior se puede fiscalizar y además se puede fijar en un documento. ¿Parto yo? ¿Rodrigo? ¿Yo? Ah, Sí, yo creo. perdón. O, Vamos. quiere, o sea, ¿cómo se pueden garantizar con una nueva constitución? Vayan a votar, porque tenemos que armar una nueva constitución que permita garantizar los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Y por favor que sea con perspectiva de género para que también sumemos a los grupos que están siendo invisibilizados en las normativas actuales que existen en el Estado chileno. Eso es como por partida. Creo que también es importante pensar que esas garantías, los derechos humanos, tiene que pasar porque el Estado se constituya, valga la redundancia, en un Estado garante de derechos. Hoy día no ese es el rol que tiene el Estado. Por tanto, las posibilidades de poder divagar en sus normativas respecto a los derechos humanos siempre van a ser una problematización que se va a hacer en el Congreso, con estas comisiones que revisan cada uno de los puntos y van a hacer sus sugerencias y observaciones, por ejemplo, en los documentos, pero pueden no necesariamente tomarlo o demorarse, por ejemplo, en el caso de la Convención la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada en el año 1990 y que al día de hoy no tiene una normativa que permita velar por resguardar los derechos del niño, la niña y del niño, hoy. Pasa por eso, o sea, es un poco como ambiguo pensar en el derecho a la cultura, porque el derecho a la cultura no existe el derecho a la cultura, son derechos culturales. Y en tantos derechos culturales van a estar sujetos también a otros derechos. El derecho a la participación social, el derecho a la no violencia, el principio de no discriminación, son derechos fundamentales para que los derechos económicos y los derechos sociales en un territorio determinado para poder tener vidas dignas están también sujetos y están también relacionados y articulados con los derechos culturales. El mismo ejemplo que tú das, no se garantiza la educación, no tenemos cómo garantizar que se van a velar y se va a proteger los derechos culturales. No están absolutamente correspondidos todos estos derechos y si no se cumple uno es muy difícil cumplir otros. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que se empiecen a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? Generar una nueva constitución con un rol de Estado distinto, que sea garante de derechos. Hoy día se habla de sujetos, sujetas de derechos, de titulares de derechos. Por ejemplo, y volviendo al caso de la niñez, hoy día los niños, niñas y adolescentes todavía no están siendo considerados sujetos, sujetas y titulares de derechos en nuestro Estado chileno. Porque no existe, o sea, la ley que existe tiene que ver con la posibilidad de penalizar y criminalizar a adolescentes mayores de 15 años. Esa es la que existe. Pero no existen tanto participación o el interés superior del niño, la niña y del niño, por ejemplo. Entonces, por ahí respondo a la pregunta sobre garantizar el cumplimiento de los derechos. ¿Y cuál fue la otra? Perdón, mi dispersión. Sobre cómo se garantiza en el sentido de como si existen sanciones, o sea, sabemos que no están garantizadas, entonces, por lo que bien dices, por el tipo de Estado que tenemos, pero ¿existen sanciones para países como nuestro donde se ratifican no se cumplen? Hasta donde yo conozco, y ahí yo creo que Rodrigo va a tener mucha más información que yo respecto al tema, no lo sé, lo que se hace es que cuando se firma o se ratifican estas convenciones, los pactos, protocolos y demás que tienen, y tratados, lo que se hace es que cuando se hace una revisión de los estados, se le hacen observaciones a los estados que, por ejemplo, no están cumpliendo con ya tener normativa referente a los temas o si se están incumpliendo en algunos de estos derechos y se les hacen observaciones que tienen que modificar. Ahora,
el tiempo que pueda demorarse un Estado en corregir estos puntos puede ser muy largo. De hecho, el 2015, en una convención que se realizó en Ginebra en relación a los derechos del niño y la niña del niño, se solicitó diciendo, oye, ojo, en 1990 ustedes rectificaron los derechos de la Convención de los Derechos del Niño y al 2015 no ha pasado nada. En un momento donde ya se había presentado un proyecto de ley por parte de el Consejo de la Infancia de ese momento, antes de que se convirtiera en su secretaría, con 3 proyectos que tenían que ver con una normativa que iba a resguardar los derechos del niño, las niñas y adolescentes, por ejemplo. No sé, o sea, sé que también existen como instancias más judiciales, pero la verdad es que desconozco como el proceso. Rodrigo. Sí, ya. En relación a cómo se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos, en países como el nuestro, donde está más bien garantizado, el Estado es un Estado subsidiario, y lo que uno busca es que sea un Estado más bien solidario y garante de derechos, y eso es como un poco lo que debiera escribirse en la futura constitución. ¿Ya? Yo estoy haciendo aquí una especulación, eso cuanto ocurra, y espero que ocurra, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ver ahí quiénes van a ser los que van a escribir la constitución. Pero también tiene que ver con la práctica, es decir, cómo se materializa precisamente la práctica de una ley, también del derecho internacional. Si los estados no cumplen con el derecho internacional, va a ocurrir que, y a Chile ya le ha pasado, cuando viene Michelle Bachelet como comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, y señala este país y señala recomendaciones. Y la idea es que los países la cumplan. ¿Bien? Entonces, eso es lo que muchas veces, y le ocurre a todos los países del mundo en general, ¿eh? No solamente a nuestro país. Entonces, la comisionada o los encargados, por ejemplo, de velar por los derechos políticos, los derechos civiles, etcétera, constantemente a nivel internacional están haciendo una revisión y eso lo pueden verificar, se puede verificar a través de leyes, a través de políticas públicas que se cumplen o no, por ejemplo, y ese es un llamado de atención que se le hace a los gobiernos. ¿Quiénes son los encargados de garantizar los derechos? El Estado. ¿Bien? Es el Estado el que particularmente se tiene que hacer cargo. Y lo que nosotros vemos es que hay ciertos ámbitos en los cuales el Estado no se hace cargo. ¿Bien? Lo que vimos el otro día con la caída de este joven al lecho del río Mapocho, ahí eso es claramente, sabemos que la ciudadanía no tiene el monopolio de las armas, sino que es precisamente la policía. Y ahí no se está resguardando un derecho que en este caso es el derecho a la protesta, ya el derecho a manifestarse pacíficamente. Entonces, quienes son los encargados de proteger es precisamente en este caso, en ese hecho en particular, es la policía, es la fuerza pública, y si la fuerza pública no lo hace, es difícil que alguien lo pueda hacer. ¿Ya? Entonces, con ese ejemplo, lo que quiero decir es que en determinados derechos, y no solamente en algunos, sino que en la mayoría, nos damos cuenta que debieran haber fiscalizaciones o que debiera haber alguien, ¿ya?, que se hiciera cargo de verificar que se cumplan este tipo de derechos y no esperar tanto tiempo a que se cumplan. Por ejemplo, sabemos que tenemos una brecha educacional y tecnológica, y necesariamente es el Estado el que tiene que proveer a los alumnos. Fíjense que hay un tema que va a ser súper importante el próximo año. Se están desmunicipalizando los colegios, por lo tanto vamos a tener, a contar del próximo año, una buena cantidad de colegios que van a depender del Estado. ¿Y qué ocurre si esta pandemia continúa o llega otra pandemia o hay otra situación especial que haga que los jóvenes, los adolescentes de este país tengan que estar en sus casas y no ir al colegio?
Y si no tienen internet, una buena conexión, ¿quién fiscaliza eso? Y es eso lo que es preocupante. Es el Estado el que debiera proveer a la ciudadanía de estos derechos, de protegerlos, ¿ya? Hay una situación con lo que ocurrió claramente el día sábado, o el día viernes creo que fue, que en el Viernes. fondo una de las cosas que no puede ocurrir es que que los ciudadanos de este país, ¿ya? Nos comencemos a resguardar de la fuerza pública que se supone que nos debieran proteger, ¿ya? Entonces, hay avances, pero también hay retrocesos. Eh, Hay ciudadanos que cuando se ven vulnerados sus derechos, en el caso de, por ejemplo, los pueblos originarios, cuando algunos no sé, algunas personeros o representantes del pueblo mapuche se han visto vulnerados, han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa Corte Interamericana se puede demorar fácilmente 2 o 3 años de dar un veredicto. Y cuando se cumple ese veredicto, debiera cumplirse. ¿Ya? Entonces, también hay fórmulas para hacerlo. También están los tribunales de justicia. Pero para llegar a eso es porque ya definitivamente no hubo nadie quien se hiciera cargo. Bien, entonces por eso nos damos cuenta que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos no es tarea fácil. Bien. No, porque además los organismos internacionales también van a esperar que sean los propios estados quienes tomen las medidas pertinentes antes de llegar a esa instancia. O sea, es lo que se espera. Oigan, y Claro. hablando de esas medidas, y como sigue derecho al hilo la pregunta, nos gustaría saber cuáles son las instituciones locales donde uno puede, o que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Porque, o sea, no sé si me quedé pegada, si Rodrigo Danito está Sí, ahí. no sé, Rodrigo es se que me pegó. estaba pegada. Sí, yo, o sea, pensando en el fondo, la que yo conozco es el INDH, pero yo no me queda claro si cuando hablamos del INDH podemos ir con cuestionamientos o con demandas que quizás no tengan tanto que ver con la violencia o con la memoria histórica, sino que tengan que ver con, por ejemplo, el medio ambiente limpio, pensando en las áreas de sacrificio. ¿Cachai? Como tú conoces otras instancias. O sea, conozco instancias, pero la verdad es que son instancias que siempre tienen que ver con la vulneración de los derechos. Oh, y nuestro... No, pero los chicos lo van a contactar, se le da al Cayos, que Eh, dice que tiene mala conexión azul. son agrupaciones que, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también velan en los territorios porque no haya vulneración a los derechos humanos en relación a las violencias ejercidas por fuerzas policiales, especiales, militares, por ejemplo. En respecto al medio ambiente, no, tengo la sensación que a nivel nacional existen muchas organizaciones sociales referidas a cada uno, no sé si cada uno de los derechos, pero cada una de las vulneraciones y Sí. hacen su propio. Está la coordinadora 8M, que es una coordinadora feminista. Hay muchas agrupaciones feministas que lo que hacen es velar por los derechos de la mujer y también ahí existen pactos que hablan sobre, por ejemplo, el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por ejemplo, que son protocolos que llegaron a Chile y Chile todavía no hace mayor referencia porque tiene contradicciones jurídicas con respecto a algunos de los puntos que salen en la convención, por ejemplo, respecto a los temas de la mujer. Entonces, no pueden firmarlo porque son incoherentes ciertos artículos. También está el derecho al agua, está las organizaciones que defienden territorio, tierra, pueblos originarios. Lamentablemente, desconozco, digo lamentablemente porque debería ser algo que nosotros como ciudadanas, ya que estamos las dos mujeres y todos los ciudadanos y ciudadanas que están escuchando, debiésemos saber como un gesto cívico.
Nosotros deberíamos saber, y ahí aparece nuevamente el derecho a la participación social. Claro, ahora lo que a mí me pasa es que es cierto, pero son puras agrupaciones de la sociedad civil. Entonces, cuando hablamos de esto, yo digo, bueno, entonces quizás surgieron porque el Estado no está cumpliendo y no hay por dónde más. Como que surgen de una necesidad, no surgen de voy a reclamar algo y ya está, ¿cachai? Como... O sea, claro, Entonces, por eso se que puede yo tengo la poner, sensación de que no existen. o sea, en estricto rigor lo que se hace son poner recursos de amparo, se puede judicializar alguno de estos procesos, pero siempre se va a partir desde alguna agrupación, un colectivo territorial o por temática que vaya a abordar y quiera como interpelar al Estado en relación a la vulneración de esos derechos. Lamentablemente así ha sido y está siendo también. Claro. Rodrigo, ¿tú conoces alguna organización? Esa era la pregunta a la que estábamos. Ah, ¿Alguna organización que esté velando por los derechos humanos, que esté como mandatada por el Estado, que no venga de la sociedad civil fuera del INDH? Bueno, ¿no? Volvimos. Volvimos. Sí, pero Rodrigo no volvió. Rodrigo. Ya, filo. Sigamos, porque es que no quiero quedarme esperando. O sea, después lo retomamos. Porque de hecho, la otra pregunta que tengo se hila súper bien con esto, en el sentido de, ya, pensamos el viernes. En el viernes es absolutamente evidente que hay una violación a los derechos humanos, porque no estamos hablando de un hecho aislado, estamos hablando de un encubrimiento que es a nivel institucional y que por lo demás se ha Mayúsculo. repetido y que se ha Con lo repetido varias veces, no es un hecho aislado, ¿cachai? Es una cosa que hay un protocolo que lo resuelve dentro de la institución. Entonces, y esta es una institución, entonces, claramente en contra de los ciudadanos, es una evidente violación de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa en, por ejemplo, como las de las áreas de sacrificio, donde están los privados de por medio, donde hay un Estado que no es garante de derechos? Entonces la pregunta va a cómo sabemos cuándo es realmente una violación de derechos humanos y quiénes pueden ser violadores de derechos humanos. O sea, el Rodrigo lo dijo iniciando, los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales, o sea, y que prevalecen la dignidad de las personas y de los pueblos. Cualquier persona, grupo, institución que vulnere los derechos es una persona que debe ser sancionada por el Estado donde se cobija ese colectivo, ese grupo social, para resguardar y garantizar de que no se van a seguir repitiendo ese tipo de acciones. El caso puntual del viernes es brutal porque lo que nosotros vemos y quienes pudieron ver el juicio, lo que vemos es que incluso las justificaciones están teñidas de una mirada, de un paradigma que per se está vulnerando derechos humanos. O sea, si uno escucha a la defensa decir, no, pero es que sí se aplicó un procedimiento, y después uno escucha a la defensora de la niñez decir, ojo, porque ese procedimiento no es estandarizado para menores de edad, sino que para personas mayores de edad, y están cometiendo una ilegalidad en cómo se procede a detener, retener, etcétera, arremeter contra esa persona. Y eso pasa en banda. No lo toma la defensa y dice, no, pero déjeme hacer mi réplica. No lo considera. Eso ya parte de una cultura donde o sea, como que el formato adultocentrista invisibiliza. Y, por ejemplo, en ese juicio es evidente cuando se invisibilizó. Incluso en los argumentos de defensa. Rodrigo. Sí, y te ahora, pongo un sí, poco el día.
avanzamos un poco hacia la pregunta de cómo saber cuándo se están violando los derechos humanos y quiénes pueden violar los derechos humanos. Porque yo le di a la Dani el ejemplo de, por un lado tenemos el ejemplo del viernes, que es absolutamente evidente porque hay todo un protocolo institucional detrás de esto. Pero por el otro lado tenemos áreas que son quizás más grises, o no más grises, pero más complicadas de definir. Y en esto está el ejemplo de las áreas de sacrificio, donde claramente se está violando el derecho a un medio ambiente limpio. Claro. Pero por el otro lado, lo está haciendo, son las políticas energéticas del país, son privados, y ahí hay un tema que a mí como que, de nuevo, no tengo otro mundo, entonces me cuesta un poco entender cuál es la diferencia entre un delito de un privado y una violación a los derechos humanos. Ya. Lo que ocurre es que el privado, de alguna otra manera, está mandatado porque el Estado no se puede hacer cargo, por ejemplo, las empresas que están en la zona de sacrificio de Quintero. Ahí no solamente está ENAP, está Soquimich, hay otras más, y que echan humo, ¿ya? Entonces, ahí tú lo que te encuentras es una vulneración de derechos por parte de un privado, ¿ya? Porque no te da la posibilidad a ti de tener un medio ambiente limpio, sin contaminación. Igual cosa ocurre con el agua, ¿ya? Donde es un privado. Ahora, ojo, fijarse que lo que ocurre con el agua es bien particular, porque el privado que obtiene agua, ¿ya? Tiene derecho, ¿ya? Sobre ese caudal que pasa por su territorio, ¿ya? Y puede hacer lo que estime conveniente con esa agua, ¿ya? Y él la descubrió además. Entonces, cuando eso ocurre, si tú vas al sur de Chile y tú descubres agua en un territorio donde hay pueblos originarios, esa agua es tuya. ¿Ya? Hagamos cuenta que Francisca se fue al sur, ¿ya? Y se fue, y ahí se encontró con un territorio bien bonito, una vista al volcán espectacular, pero es territorio de pueblo originario, pero por ahí pasa agua. ¿Quién es el dueño de esa agua? El que la descubre, ¿ya? Entonces, la ley te permite a ti, o sea, en el marco legal, eso es correcto. Y en rigor ahí no habría, entre comillas, vulneración, ¿ya? Entonces, es como esa zona gris que tú dices, yo no soy abogado, pero esa zona gris, ahí tú te encuentras con una vulneración, ¿ya? De un privado hacia otro privado, ¿ya? Y donde yo perfectamente podría generarle un juicio, pero si yo no tengo la herramienta, no tengo el dinero para llevar los juicios, difícilmente voy a poder hacer algo, y al final el que se queda sin agua soy yo. ¿Bien? Ahora, claro, pero, y aquí es donde es un tema que siempre nos sale en estos conversatorios. ¿Qué va por sobre? ¿Van los tratados internacionales por sobre la legislación local o al revés? En ese mismo ejemplo, el Es una cuestión derecho a que, los recursos naturales está consagrado a la tercera generación. Entonces, es un argumento para ir sobre la privatización del agua, por ejemplo. claro, lo que ocurre es que también hay elementos de carácter cultural, ¿ya? Eh, Hay abogados que señalan y dicen, no, que primero están los derechos internacionales y eso tiene que ser correspondientes con la legislación nacional, ¿ya? Por lo tanto, un derecho, y es por eso, ahora, es interesante porque si tú miras toda la legislación de derechos humanos, todas se amparan de alguna u otra manera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es anterior, ¿ya? Por lo tanto, de ahí para abajo tú te encuentras con todos esos aspectos que son bien fundamentales para efectos de elaborar acuerdos y tratados, ¿ya? Pero ocurre que muchas veces son cuando se elabora las constituciones, en rigor lo que debiera ocurrir es que los tratados internacionales que resguardan los derechos debieran ser precisamente los que también debieran darle como este paraguas a la legislación nacional, ¿ya? Sí, ahí quería sumarte como lo mismo, que finalmente es el Estado el que se tiene que hacer cargo de los tratados que firma y que Exacto. aprueba,
como también normativas que va a ser el paraguas para generar sus propias legislaturas, su propia jurisprudencia. Claro. Entonces, ese es un tema que es no menor, por eso Amnistía Internacional constantemente está señalando los tratados. Chile ha firmado una buena cantidad de tratados internacionales, el PIDESC, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que eso perfectamente, si se aplicara, habría una buena solución para lo que está ocurriendo en la Araucanía. ¿Ya? A lo mejor me van a decir la respuesta equivocada. Es probable, pero si hubiese una garantía para aplicar eso, yo estoy seguro que no pasarían las cosas que nosotros vemos que están pasando. Es un territorio que está militarizado, es una zona que es bastante compleja en ciertos lugares. Estoy seguro y comenzar a especular respecto de quiénes están actuando ahí también es un riesgo. Ahí se van generando vulneraciones. ¿Bien? Y aplicar un convenio sería interesante. O sea, yo encuentro que es súper bueno. O sea, para eso se firman los convenios internacionales, no se firman para tenerlos de adorno y dejarlos ahí guardados y cuando se nos ocurra lo aplicamos, ¿ya? De hecho, cuando Chile adoptó el convenio 169, la cantidad de empresas, organizaciones que estaban en contra de eso fueron al Congreso a hacer lobby para que no se firmara, ¿bien? Entonces, también hay una serie de empresas. Y todo esto debido a que, entre comillas, delega, ¿ya? O le pasa ese servicio básico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el agua, ¿bien? La electricidad. Entonces, ahí es donde... ¿Y a quién le pagamos el agua? A un privado. Bueno, ¿A quién le pagamos el gas? Un privado. A un privado. Si ustedes fueran a Uruguay, están en manos del Estado todavía. La ciudadanía del Uruguay se puso de acuerdo para que así fuera. Entonces, y eso tiene que ver con los acuerdos societales que hay. ¿No? Los acuerdos societales, y es por eso que nos pasan estas cosas acá en Chile, siempre están en la élite. La élite es la que hace el acuerdo. ¿Ya? Y es por eso que a nosotros no ocurren estas cosas y finalmente cuando ya la ciudadanía se da cuenta de esto, vemos lo que ocurrió el año pasado. Es por eso. ¿Ya? Lo curioso, más que lo curioso, lo interesante, es que quienes se dieron cuenta de eso fueron adolescentes, fueron niños. Y a esos adolescentes y a esos niños a veces ni siquiera se les pregunta por sus derechos. Oye, perdón, quería de puro latera, ¿no? En no, el enero del 2020 se solicitó a nivel de Parlamento hacer un documento en relación a los tratados que habían sido ratificados, cuáles no, cuáles eran sus procesos y cuáles las observaciones que habían en el caso. Y justo yo había destacado uno que tenía que ver con el tema de los pueblos indígenas y lo que hablábamos, y le voy a leer cortito. sí, sí. Dice, el comité nota con pesar que el Decreto Supremo 124 del Ministerio de Planificación excluye expresamente la consulta sobre proyectos de inversión y haya resultado en la concesión de contratos para efectuar actividades de explotación que afecten el disfrute de los derechos de pueblos indígenas y que continúan acentuándose las tensiones sociales. Artículo 1, 2, 5 y 6, recordando su recomendación general número 23 en 1997, relativa a los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, este tipo de observaciones es solo un ejemplo sobre las recomendaciones y observaciones que incluso internamente dentro del Congreso existen, se saben y siguen detenidas en relación a qué conviene, qué no. Y volvemos un poco al estado que tenemos y al estado que podríamos construir con una nueva constitución. Claro, Claro, y como cambiando un claro, poco las dinámicas de poder también. claro. Lamentablemente sí.
Ya, se nos acabó el tiempo, así que yo igual les voy a robar un par de minutos más, si me los dan, Sí. porque nos falta la última pregunta y acá quiero que ojalá piensen más allá del tema de los derechos humanos y que piensen de sus áreas también más específicas y que se explayen porque necesitamos saber por qué nuestros vecinos, vecinas y vecines tienen que combatir cualquier miedo que tengan con el COVID o cualquier nervio o cualquier lata y tienen que ir a votar el 25. Por favor. ¿Quién quiere partir? Si quieren puedo partir yo. Ya. De partida, Sí, hay un derecho a votar, es decir, el derecho, hasta incluso el mismo gobierno lo dijo, el mismo ministro de Salud dijo, sí, tienen derecho a votar, con esa parsimonía que dice las cosas. Y después, a contrapelo, vino una frase, sin embargo, si logramos detectar que era un enfermo el que estaba votando, lo vamos a llevar a, no sé, pero va a ser sancionada esa persona que se descubra. Pero el derecho a votar existe, ¿ya? Por eso es necesario cuidarse. Ahora, hay que evaluar todos los mecanismos posibles que permitan a quienes quieran y puedan hacerlo. Las restricciones pueden ser necesarias, pueden ser adecuadas, pero también tienen que ser proporcionales, ¿ya? No es rol proponer, o sea, de un organismo como Amnistía particularmente, no es un rol proponer un mecanismo, porque en el fondo eso requiere tener conocimiento de materias sanitarias. O sea, en rigor, ¿quién es el que promueve y cómo se tiene que hacer? Es a partir del servicio electoral, que son ellos los que nos dicen de qué manera votar, y para ello también hay una ley para ir a votar. Ahora, las características para efectos de lo que va a ocurrir, entiendo que va a ser a través de un lápiz pasta, eh, entiendo. Y también otra cosa importante, y por eso hay que cuidarse, es decir, hay que considerar que nos quedan 2 semanas, más o menos, 2 semanas y media para votar. Y en esas 2 semanas y media, evite, no sé, hasta conversar con extraños, ¿ya? Para no contagiarse. Porque se requiere de una cuestión importante mi que es la pregunta, legitimidad, ¿ya? ya, para allá iba mi pregunta. ¿Cuál es esa, Disculpa, más allá es la del legitimidad. tema Entonces, de... una cosa, sí. O sea, en rigor tiene que haber una legitimidad en cuanto a cantidad de personas. En Chile hay cerca de 13 millones, 14 millones de personas inscritas en los registros electorales que tienen derecho a voto. Las últimas elecciones han votado cerca de 6 millones, 7 millones de personas. Por lo tanto, podemos decir que la mitad del padrón vota. Y para esta elección, debería ser una proporción mayor, porque se supone que estamos todos de acuerdo que tiene que haber un cambio importante. Eh, una para el apruebo, y la segunda es para efectos de lo que sea más conveniente para el país. Y al menos yo como ciudadano, aquí yo me aparto de mi rol de activista de amnistía, lo que más nos convendría es una convención constitucional, porque a la larga eso nos asegura que varios de los aspectos que hemos discutido acá queden plasmados en esa nueva constitución. También hay que pensar que esa nueva constitución tiene que ser escrita con muchas manos. Este es un proceso inédito. Si ustedes miran hacia atrás, quienes han escrito las constituciones se van a dar cuenta que en general es una élite política particularmente. No voy a hablar de lo que ocurrió en los años 80, porque ahí estamos hablando de un grupo muy cerrado, muy conservador, muy religioso. No voy a hablar de la Constitución de Lagos porque en el fondo es una reforma, ni siquiera es la Constitución de Lagos, es la reforma de la Constitución del 80, con algunas cositas ahí en términos políticos, pero lo esencial aún se mantiene, ese Estado subsidiario. Entonces, en estos momentos tenemos que cambiar porque a la larga nos dimos cuenta que tiene que haber
quizás ya hay una suerte de nuevo trato entre nosotros los chilenos, ¿ya? Es decir, hay una nueva generación que no está exigiendo. Es decir, estoy hablando de esos, hay que hacerlo por eso, no solamente por los adolescentes que nos motivaron, hay que hacerlo por generaciones, eh, por los más ancianos, ¿ya? Por aquellas personas que tienen pocos recursos para vivir, aquellas personas que no tienen acceso a una vivienda digna. Tiene que ser hecha por para esas personas que no tienen acceso a una educación de calidad. Tiene que ser una constitución que esté pensada para aquellos migrantes, ¿ya? Tiene que haber, la migración es una situación grave que se vive acá en Chile, donde no hay una infraestructura para que alguien que venga del país que sea tenga la posibilidad para vivir, es decir, prácticamente por cuenta propia ellos se la arreglan para estar acá, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que no basta con decir, mire, les vamos a otorgar una visa que tiene tales características. ¿De qué sirve si no tengo la infraestructura? ¿Ah? Y no la puedo materializar. Entonces esas son grandes preguntas. Tenemos que tener acceso al deporte, tenemos acceso a un medio ambiente que no nos dañe, ¿ya? Es decir, zonas de sacrificio, es decir, en este país que hayan zonas de sacrificio, no nos merecemos eso. Tenemos que tener un país que disfrute con la cultura, que conozca, ¿ya? Que tenga acceso a una buena obra de teatro, que tenga acceso a una buena educación. Eh, y yo creo que eso es lo que nos merecemos. Nos merecemos una educación que sea gratuita, ¿ya? Sobre todo cuando se quiere ser profesional. Si usted no tiene... Una de las cosas que el presidente Salvador Allende estaba preocupado era que apenas el 2% de las familias de los obreros tenían acceso a la universidad. En ese discurso ahí en la Universidad de Guadalajara. Eh, y eso probablemente hasta el día de hoy, todos me podrán decir, sí, pero es que yo puedo pagar la educación de mi hijo, perfecto, pero no todos. Y eso tiene que ser un acceso. La gente tiene que tener acceso al conocimiento, y sobre todo porque nos merecemos un país más solidario. Qué bonito. ¿Voy? ¿Está? Vaya. Ya. Dani. ¿Por qué ir a votar el 25? Porque necesitamos forjar nuevas prácticas sociales, prácticas que estén avaladas por un Estado que nos permita ser garante de derechos, que permita una constitución que refleje un Estado que es incluyente, que es igualitario en las posibilidades que nos va a dar a cada una de las personas que vivimos en ese territorio para poder desarrollarnos en el ámbito que requeramos y necesitemos desarrollarnos, que nos permita, por ejemplo, construir una sociedad más democrática, más sostenible. En este momento hay miles de países hablando de la Agenda 2030, que por otro lado habla del desarrollo sostenible, que también interpela algunos de los derechos humanos, en pos de tener un planeta que nos permita sostenernos y que no lo deterioremos como a nivel mundial, ni siquiera nacional, a nivel mundial. Porque necesitamos generar una nueva constitución con perspectiva de género, porque necesitamos visibilizar las diferencias, necesitamos visibilizar las vulneraciones que las mujeres y las disidencias y diversidades sexuales han tenido, así como también los pueblos originarios. Necesitamos también visibilizar los derechos que han sido vulnerados con personas con discapacidad, por ejemplo. Nosotros somos una sociedad muy rica en nuestras diferencias, muy diversa en nuestras diferencias. Y este es un Estado que no nos permite ver esas diversidades, no nos permite comprendernos y conocernos. Necesitamos una nueva constitución que nos permita entender que la libertad de expresión es un derecho fundamental, porque el adolescente de 16 años no se cayó, lo tiraron, a pesar de que el día viernes y sábado los medios de comunicación decían que se cayó. Eso es vulnerar y pasar a llevar un derecho humano que tiene que ver con la libertad de expresión.
que hoy día nosotros generemos a través de ustedes, por ejemplo, conversatorios sobre el proceso constituyente, es porque necesitamos generar una participación social informada, porque el derecho de la educación no es simplemente resguardar una educación desde los 4 años hasta los 18, porque necesitamos saber y necesitamos reconocernos y ser conscientes de que somos personas que nos debemos educar, porque somos parte de una sociedad, y como parte de una sociedad, si a mí, como en los ejemplos que daba el Rodrigo, si a mí no me tocan ciertas vulneraciones, ¿cómo voy a conocer la realidad de un país si el mismo país no me permite ser consciente de esas diversidades? ¿Y por qué las voy a asumir como vulneraciones de derechos y no como realidades distintas conviviendo en un mismo territorio? Son esas todas las cosas, todos los puntos que pueden instar a preguntas, las que hacen que, por sobre todo, independiente de lo que vaya a construirse como nueva constitución, tiene que ser que vayamos a pedir una nueva constitución. Y como dijo el Rodrigo, CC, porque tiene que ser una convención constitucional, tiene que ser una convención donde participantes, ciudadanía, sea elegida para poder generar este documento que nos tiene que representar. Y vuelvo a decir, tiene que ser con enfoque de género. Y no lo estoy diciendo simplemente porque yo sea mujer, sino porque soy consciente de las invisibilizaciones que se han tenido a los grupos de mujeres, las violencias que han sufrido, así como también las disidencias. Y es muy, muy importante hacer frente a ello, porque habrán personas que digan, no, eso no corresponde, eso no es esto, eso no es lo otro, pero son parte de las discusiones que se tienen que permitir por la libertad de expresión. Yo no voy a decir que nadie opine lo contrario, pero tenemos que estar en un estado garante de derechos para poder plasmar estas opiniones y poder ponerlas en la palestra, argumentarlas para poder decidir mejor. Y que ello no signifique seguir reproduciendo prácticas sociales que nos han generado un estancamiento, porque así como partió la conversación con el Rodrigo, instalamos que la convención es del 48, el proceso que vivimos políticamente y que nos ha marcado, estamos hablando desde el 73 en adelante, y no puede ser que sigamos reproduciendo las mismas prácticas que han vulnerado derechos y que han incrementado la vulneración de derechos que hemos tenido, pueblos originarios, mujeres y la sociedad en general chilena. Por eso yo invito les invito a todas, todos, todes a informarse, a buscar información por redes sociales, a buscar información en organizaciones vecinales, a buscar información porque los medios de comunicación y las franjas no se lo van a dar. Es importante decir, vamos a votar el 25, resguardándose. Hemos estado en confinamiento desde mediados de marzo y eso no va a cambiar porque salgamos el 25 de octubre a votar. Sabemos cómo debemos protegernos para poder votar responsablemente, pero tenemos que ser pertinentes en relación a cómo tenemos que generar nuestro acto cívico de ir a votar y ojalá CC, Convención Constitucional. Perfecto. Yo me voy a enganchar de un par de cosas que dijeron ustedes, que me parecen súper importantes. Me gusta el tema de conocer, que te cueste enganchar con otra experiencia si tú no la conoces, porque esos dos factores son súper importantes también cuando hablamos de territorio. Nosotros somos vecinos de Santiago Centro, pero también sabemos que por nuestras afiliaciones tenemos mucha gente que nos ve desde regiones y otros sectores. Y creo que es importante referirse a que podemos ser diversas personas en un territorio, pero ese territorio también es imaginario. También tenemos una diversidad de territorio. Y creo que es importante recalcar que también votar implica que los territorios no se queden fuera y que valoremos e incluyamos esa diversidad dentro de la nueva Constitución. Les quiero agradecer mucho y también dentro de esa lógica de educación constante y continua, les quiero contar que nosotros pre-plebiscito tenemos estos conversatorios que son muy amplios. O sea, ustedes vieron hoy día que nos quedó todo el tiempo que tocamos la punta de iceberg. Pero vamos a seguir con los conversatorios, acompañar el proceso constituyente, porque hay que votar CC, y porque aunque votemos CC y tengamos una convención, como en el fondo la queremos,
igual tenemos que estar pendientes del proceso todo el rato. Como no se acaba con elegir constituyentes y dejar que ellos hagan la pega No, el y trabajo. ya se acabó, nos vamos a descansar y en 2 años tenemos constitución. No, entonces vamos a seguir acompañando el proceso y en eso quedan absolutamente invitadas para volver a sesiones ya más específicas o incluso proponer sesiones que quieran. ¿Ya? Así que muchísimas gracias por la disposición y se pasaron. Gracias Gracias. Rodrigo por Gracias. compartir conmigo en este espacio. Sí, Entretenido gracias. conocer a gente nueva. Gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy acá en Valparaíso, aún confinado. Qué rico. Así es que, pero bien, yo agradezco la invitación y una de las cosas que hacemos en Amnistía es precisamente promover y tenemos precisamente nuestra campaña que queremos que la Constitución sea digna y eso es lo que nos interesa. Así que abrazos por promover la Constitución y porque tenemos que tener un nuevo país para las nuevas generaciones. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación.